¿Alguna vez has sentido un nudo en el pecho justo después de contar una alegría a alguien cercano? ¿Has notado una incomodidad silenciosa en el ambiente, a pesar de que esa persona sonriera, te abrazara y dijera estar feliz por ti? ¿Y si te dijera que hay amistades que no son lo que parecen y que Dios, en su sabiduría infinita, tiene formas misteriosas de revelarte la verdad que se oculta tras esas máscaras? ¿Y si te dijera que existe un poder espiritual oculto en la palabra de Dios que te permite discernir quién está realmente de tu parte y quién, aunque se presente como amigo, en realidad desea tu caída? Te quedarías hasta el final de este mensaje, porque lo que estás a punto de descubrir en este video puede abrir tus ojos de una manera que jamás imaginaste. La verdad, aunque a veces dolorosa, libera. Y en los próximos minutos vas a entender cómo el Espíritu Santo utiliza señales sutiles, palabras inesperadas e incluso obstáculos emocionales y espirituales para mostrarte que hay personas a tu alrededor que no caminan en la misma dirección que tú. Personas que se alimentan de tu luz, pero no la soportan. Que oran contigo, pero en su interior compiten contigo. Que te animan, pero secretamente desean tu fracaso. Pero hay esperanza, porque cuando Dios revela, también protege. Y en este vídeo vamos a sumergirnos en historias bíblicas potentes, en estrategias espirituales profundas y en enseñanzas que te ayudarán a ver con claridad lo que hasta ahora parecía confuso. Vas a descubrir que muchos de los bloqueos en tu vida, esa sensación de estancamiento, esa pérdida de paz, esa sequedad espiritual, pueden estar directamente relacionados con relaciones contaminadas por la envidia disfrazada de afecto. La Biblia no guarda silencio sobre este tema. Al contrario, desde las primeras páginas nos advierte sobre los peligros de la traición que nace desde dentro, desde lo más cercano. Y si permaneces hasta el final, te prometo que recibirás una clave espiritual, una revelación específica que puede desbloquear bendiciones que llevan tiempo detenidas en tu vida, solo por estar conectado con personas equivocadas. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Si sientes que el Espíritu Santo ya está hablándote, comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo" aquí abajo. Esa frase nos une como comunidad de fe. Es una declaración de que este canal no es solo un espacio digital, es una familia espiritual para quienes buscan discernimiento, claridad y renovación. También te animo a que le des me gusta a este video. No lo haces por mí, sino porque al hacerlo ayudas a que YouTube se lo muestre a más personas que necesitan esta palabra. Hay almas pidiendo a Dios una señal, y tú, con un simple gesto, puedes ser esa respuesta. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. No sabes cuántas personas no tienen una iglesia cerca o un espacio donde nutrirse espiritualmente. Este canal es para ellos y también para ti. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la llave que Dios usará para romper una cadena invisible que lleva tiempo afectando tu camino. Ahora, respira hondo, abre tu mente y tu corazón y prepárate, porque lo que el Espíritu de Dios va a revelarte puede cambiar radicalmente tu forma de ver las relaciones que te rodean. 1. Caín y Abel. Cuando la envidia nace en casa y se disfraza de cercanía, la primera gran traición de la historia de la humanidad no vino de un enemigo externo, ni de alguien distante. Vino de un hermano, de alguien que creció en la misma casa, bajo el mismo techo, compartiendo los mismos días, las mismas enseñanzas y la misma fe. Y eso debería hacernos reflexionar, porque muchas veces el dolor más profundo no proviene de quienes nos rechazan abiertamente, sino de quienes dicen amarnos,
En Génesis capítulo 4 encontramos la historia de Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios al Señor. Ambos buscaban agradar a Dios, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Y qué hizo Caín? Le preguntó a Dios cómo mejorar. ¿Se arrepintió? ¿Aprendió de su hermano? No. Permitió que la envidia echara raíces en su corazón, y esa envidia no se manifestó de inmediato como odio. No lo atacó al instante. Se disfrazó de silencio, de aparente normalidad, hasta que un día Caín lo llevó al campo y lo mató. Es importante entender esto. La envidia auténtica no se muestra de forma evidente. El verdadero envidioso no se presenta como enemigo, se presenta como aliado, como compañero, como confidente, te acompaña, te escucha, ora contigo. Pero cuando Dios comienza a levantarte, cuando tu vida empieza a florecer, cuando tus oraciones empiezan a ser respondidas, algo dentro de esa persona se agita, se revuelve y ya no puede alegrarse sinceramente por ti. Y eso ocurre más de lo que imaginamos. Personas que conocen tus lágrimas, tus luchas, tus batallas, pero que no soportan ver cómo Dios te bendice. Y entonces empiezan a apagarte, no siempre con palabras, a veces solo con actitudes, con frialdad, con ausencia, con gestos que confunden. Pero aquí viene algo muy importante. Dios no es ajeno a eso. En el mismo relato de Génesis, Dios se adelanta y habla con Caín antes del crimen. Le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, deseándote. Pero tú debes dominarlo. Génesis 4, versículos 6 y 7. ¿Y qué significa esto? Que Dios ve los corazones antes que nosotros, que el Señor conoce los pensamientos ocultos, las intenciones disfrazadas, los celos silenciosos, y muchas veces te da señales, te inquieta, te habla en sueños, te hace sentir incomodidad junto a alguien a quien amas, y si tú ignoras esos avisos, el campo queda abierto. Ese lugar de conversación, de cercanía, de confianza, puede convertirse en escenario de herida, de traición, de caída. Pero no temas, porque el mismo Dios que vio a Caín antes del acto es el Dios que hoy observa cada relación que te rodea. Y Él sigue preguntando: ¿dónde está tu hermano? No porque no lo sepa, sino porque quiere mostrarte que existe una justicia divina que tarde o temprano se activa. El texto bíblico dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Eso nos enseña que incluso cuando somos heridos injustamente, nuestra fidelidad no queda en silencio. Dios la escucha, Dios la honra, Dios responde. ¿Y tú, que has sentido esa traición invisible, esa puñalada sin forma pero con peso, esa confusión entre cariño y competencia? Dios va a abrirte los ojos, va a darte claridad y te va a proteger. Este es solo el primer ejemplo. En el siguiente bloque, descubriremos cómo Jesús lidió con un amigo que lo traicionó con un beso y qué hizo Él para proteger su propósito sin caer en confrontaciones humanas. 2. Judas, el beso de la falsedad y el silencio de la sabiduría. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, sabiendo perfectamente que Judas lo iba a traicionar, no lo expulsó de su círculo íntimo? ¿Por qué el Hijo de Dios permitió que el traidor compartiera 3 años de ministerio a su lado, presenciara milagros, escuchara parábolas, partiera el pan en la misma mesa? La respuesta a esa pregunta es una de las lecciones espirituales más difíciles, pero también más profundas. Y es que hay personas que, aunque sabemos que no están alineadas con nuestro propósito, Dios permite que permanezcan cerca por un tiempo. No por castigo, sino porque forman parte de un proceso que nos prepara, nos pule y nos lleva más lejos.
En Lucas capítulo 22, versículo 47 y 48, leemos uno de los pasajes más intensos de los evangelios. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos, se acercó una multitud, y al frente iba Judas. El texto dice, y se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Detente un momento y visualiza la escena. Un beso, un gesto de amor, una muestra de cercanía, convertido en arma de traición. Así es la envidia disfrazada. Así actúan los que caminan contigo, oran contigo, te llaman hermano, pero dentro de ellos no celebran tu avance, sino que les incomoda tu crecimiento. Jesús lo sabía. Sabía que ese beso no era sincero. Sabía que la cercanía de Judas era estratégica, no espiritual, y, sin embargo, no lo expuso, no lo humilló, no lo enfrentó delante de los demás. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que Dios no revela inmediatamente la falsedad de ciertas personas, sino que te enseña a caminar con sabiduría, en silencio, sin perder el enfoque. Jesús no permitió que la presencia de Judas desviara su camino hacia la cruz. Eso es lo que tú también necesitas comprender hoy. No toda persona tóxica será eliminada de tu vida por milagro. A veces Dios te deja verla, no para que la confrontes, sino para que aprendas a avanzar sin ser contaminado. El beso de Judas no detuvo a Jesús, no le robó su paz, no le impidió cumplir su propósito, no le quitó el favor del Padre, y eso es lo que tú necesitas recordar. La traición no anula tu promesa. Al contrario, puede ser el catalizador que Dios utiliza para impulsarte hacia el cumplimiento de tu destino. Si hoy te rodean abrazos falsos, elogios forzados, palabras que suenan a apoyo pero no alimentan tu espíritu, no te desesperes. Dios te está dando discernimiento, te está enseñando a ver más allá de las apariencias. Y hay algo más poderoso aún. Jesús no se vengó, no se defendió, no buscó justicia humana. Él oraba, Él se retiraba, Él observaba y en el momento justo actuaba. Esa es la sabiduría que tú necesitas. No corras a cortar la relación, corre a orar. No busques venganza, busca discernimiento, porque el beso que pretendía detener a Jesús fue lo que marcó el inicio de su victoria. En el próximo bloque, exploraremos una historia del Antiguo Testamento donde una rebelión aparentemente justa escondía envidia contra la autoridad de Dios. Y veremos cómo el cielo mismo respondió. 3. Coré. Cuando la envidia se disfraza de justicia espiritual. Hay situaciones en la vida en las que lo que parece una causa justa, noble o incluso espiritual, en realidad nace de un corazón contaminado por el deseo de poder, de reconocimiento o de control. Y si no estás atento, puedes caer en la trampa de pensar que alguien lucha contigo por la verdad, cuando en realidad lucha contra ti, por celos. En Números capítulo 16, encontramos una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento. Coré, Datán, Abiram y 250 líderes de la congregación, hombres respetados, influyentes, con apariencias de piedad, se levantan contra Moisés y Aarón. Pero lo que empieza como una supuesta búsqueda de equidad espiritual, rápidamente se revela como una rebelión nacida de la envidia más profunda. Coré utiliza un discurso muy común: todos somos santos. ¿Por qué Moisés se exalta a sí mismo? Aparentemente, lucha por la igualdad, pero en realidad está cuestionando la autoridad que Dios había establecido. Su discurso suena bien, pero su corazón está podrido por el deseo de ocupar un lugar que Dios no le ha dado. Y esto sucede también en nuestras vidas. Personas que se acercan con palabras suaves, con tono piadoso, con frases correctas, diciendo que te apoyan, que
quieren ayudarte, que están contigo, pero que en el fondo no soportan la unción que Dios ha puesto sobre ti. No lo dicen abiertamente, pero influencian a otros, hablan por detrás, sembran duda, cuestionan lo que haces, y lo hacen con una falsa humildad que es, en verdad, una máscara cuidadosamente colocada para ocultar su incomodidad. Eso mismo hizo Coré, no atacó solo, arrastró a cientos consigo. Y eso es lo más peligroso de la envidia disfrazada de justicia, que se propaga, se esconde detrás de causas nobles y crea división en el pueblo de Dios. Pero presta atención a lo que hizo Moisés. No se defendió, no contraatacó, no les gritó. Se postró ante Dios, porque entendió que lo que estaba ocurriendo no era un ataque personal, sino una guerra espiritual. Y esta es una lección profunda. Cuando alguien te ataca por la unción que cargas, no respondas con argumentos humanos. Responde con oración. Y entonces Dios actuó. Ordenó que Moisés se alejara del campamento de Coré, Datán y Abiram. Y ante los ojos de todo el pueblo, la tierra se abrió y los tragó vivos. La justicia de Dios no solo defendió a Moisés, expuso la falsedad, juzgó la envidia y restauró el orden. Y hay un detalle esencial en todo esto. Moisés no tuvo que demostrar nada, solo tuvo que permanecer firme. Y eso es lo que tú debes hacer cuando sientas que personas que antes te apoyaban, ahora te cuestionan, te critican o te observan con ojos turbios. No entres en discusión, entra en tu lugar secreto con Dios, porque cuando el cielo responde, nadie puede debatir. Y todo lo que te fue robado en honra, en confianza, en paz, Dios lo restaurará. A veces, ni siquiera entenderás por qué ciertas personas se alejan, por qué relaciones se rompen o por qué una traición se hace inevitable. Pero más tarde verás que todo formaba parte de un proceso mayor. Dios te estaba limpiando, protegiendo y preparando, porque Él no comparte promesas con corazones llenos de envidia, y tú fuiste llamado a caminar con personas limpias, no con personas contaminadas. En el siguiente bloque veremos la historia de un rey que fue ungido por Dios, pero que lo perdió todo al permitir que la envidia lo dominara, porque no toda envidia está fuera del altar, a veces también vive dentro de nosotros. 4. Saúl. Cuando la envidia destruye incluso a los ungidos de Dios, hay un tipo de envidia que es todavía más peligrosa que la que viene del exterior, la que se instala dentro del corazón de los que ya han sido tocados por Dios. Sí, incluso personas que fueron ungidas, que han profetizado, que han sido instrumentos del Señor, pueden perderlo todo si permiten que la envidia eche raíces en su alma. Y si eso les pasó a ellos, también puede pasarnos a nosotros si no vigilamos con discernimiento. En 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9, encontramos el momento exacto en el que el corazón del rey Saúl se contamina. David acababa de derrotar al gigante Goliat. El pueblo lo vitorea, las mujeres cantan, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y en ese momento, una semilla oscura se planta en el interior de Saúl. David no le quitó el trono, no lo traicionó, no conspiró. Simplemente fue usado por Dios. Y eso fue suficiente para que el rey comenzara a verlo con otros ojos. Ya no lo veía como un siervo fiel, sino como un rival. Y esa percepción distorsionada, nacida de la inseguridad y del orgullo herido, dio paso a una persecución irracional que terminó consumiéndolo por completo. Esto también ocurre hoy. A veces tú solo estás haciendo lo correcto, no compites con nadie, no envidias a nadie, solo estás intentando vivir tu fe, ser obediente, servir, crecer, avanzar. Y de repente alguien empieza a mirarte diferente, a evitarte, a compararse contigo en silencio. ¿Por qué? Porque tu obediencia expone su estancamiento,
Tu luz les recuerda lo que ellos han dejado de hacer con los dones que también recibieron. Saúl fue ungido, fue honrado, fue levantado por Dios, pero cuando permitió que la envidia tomara el control, fue perdiéndolo todo poco a poco. Primero perdió la paz, luego perdió el rumbo. Vivió para perseguir a David en vez de gobernar como debía. Y al final perdió el favor de Dios. Y aquí viene una lección poderosa. David nunca levantó la mano contra Saúl, aunque era víctima de su odio, aunque tuvo oportunidades de vengarse. Siguió honrando al ungido. Lloró por él, oró, esperó el tiempo de Dios. Y cuando llegó el momento, fue el Señor quien lo exaltó. No los hombres, no sus fuerzas. Esto nos enseña que debemos aprender a tratar con la envidia sin convertirnos en lo que nos ataca. Si te conviertes en Saúl para vencer a Saúl, ya has perdido. Pero si permaneces como David, fiel, humilde, paciente, la corona te esperará sin que tengas que arrebatarla. Y hay algo aún más profundo. Este bloque no solo es un espejo para mirar a los demás, es un espejo para mirarte a ti. Porque tal vez tú, sin darte cuenta, también has sentido celos, te has comparado, has murmurado por dentro. Y si ese es tu caso, no temas, reconócelo, arrepiéntete. Dios no espera perfección, espera sinceridad. Y si tú lo reconoces a tiempo, Él limpiará tu corazón, restaurará tu alma y te devolverá la paz. Aún no es tarde. Tú todavía estás escuchando su voz, y eso lo cambia todo. En el próximo bloque descubriremos cómo una mujer con discernimiento espiritual fue capaz de detener una tragedia, y cómo Dios puede usar el discernimiento de una sola persona para proteger a toda una casa. 5. Abigail. Discernimiento espiritual contra la arrogancia disfrazada de alianza. A veces el peligro no está fuera, está dentro de la casa, dentro de la familia, dentro de las relaciones más cercanas. Y lo más alarmante es que muchas veces ese peligro no viene con apariencia de maldad evidente, sino vestido de éxito, de estabilidad, de poder. Pero por dentro oculta arrogancia, necedad y una resistencia profunda a lo que Dios quiere hacer. Y es ahí donde se necesita más que sabiduría, se necesita discernimiento espiritual. En 1 Samuel capítulo 25 encontramos la historia de una de las mujeres más admirables de toda la Biblia, Abigail. Era la esposa de Nabal, un hombre rico, influyente, pero cuyo nombre, irónicamente, significaba necio. Y su carácter hacía honor a ese significado. Nabal era arrogante, imprudente, incapaz de ver el valor espiritual de las personas que tenía delante. Y ese defecto suyo estuvo a punto de provocar un desastre. David, todavía fugitivo de Saúl, había protegido a los pastores y rebaños de Nabal en el desierto. No los robó, no los molestó. Al contrario, fue un muro de seguridad para ellos. Y cuando llegó el momento de pedir un simple gesto de gratitud, algo de alimento, algo de hospitalidad, Nabal no solo se negó, sino que despreció a David, lo insultó y lo ridiculizó. Y ese desprecio inflamó el corazón de David, el guerrero que había vencido a Goliat, el hombre que lloraba en las cavernas. Ahora estaba decidido a vengar su honra con sangre. Pero fue en ese punto crítico donde apareció Abigail. Ella sabía con quién estaba casada. Sabía que Nabal no actuaba guiado por Dios, sino por su ego. Y sin buscar excusas para su marido, asumió la responsabilidad y se apresuró a intervenir. Cargó provisiones, bajó del burro, se postró ante David y con palabras llenas de sabiduría y humildad lo disuadió. Escucha lo que le dijo. No prestes atención, mi señor, a ese hombre perverso, a Nabal, porque conforme a su nombre así es, se llama necio y la necedad está con él. 1 Samuel 25, versículo 25. ¡Qué valentía!
qué discernimiento, qué corazón rendido a la verdad. Abigail no se dejó cegar por la conveniencia de su posición. No defendió lo indefendible. Reconoció la insensatez de su esposo. Intervino con sabiduría divina y salvó su casa de una masacre. Y Dios la honró. Pocos días después, Nabal murió repentinamente. Y David, al enterarse, reconoció que la intervención de Abigail fue obra de Dios y la tomó como esposa. Pasó de estar casada con un necio a estar unida a un rey. Todo por actuar guiada por el espíritu, no por las emociones ni por la presión del entorno. Esta historia nos enseña varias lecciones clave. Primero, puedes estar rodeado de personas que por fuera parecen fuertes, estables, influyentes, pero que en realidad están actuando contra la voluntad de Dios. Segundo, hay decisiones que, si no se frenan a tiempo, pueden destruir tu paz, tus relaciones, tu propósito. Tercero, el discernimiento no solo protege a quien lo posee, sino que puede salvar a toda una casa. Quizás tú seas el Abigail de tu entorno, o quizás Dios está levantando a alguien para actuar como Abigail en tu vida. Sea cual sea el caso, escucha esta palabra. Dios no te dejará a oscuras. Él te dará discernimiento. Él pondrá las palabras correctas en tu boca. Él te mostrará quién es quién. Y si tú obedeces, aunque cueste, aunque duela, aunque signifique alejarte de quienes amas, Él te reposicionará para algo infinitamente mayor. En el siguiente bloque, Jesús mismo nos hablará a través de una parábola donde dos plantas crecen juntas, pero con una diferencia que solo el tiempo puede revelar, una enseñanza crucial para discernir lo que hoy aún parece oculto. 6. El joyo y el trigo. Cuando las apariencias engañan y solo el tiempo revela. Hay momentos en los que no sabemos a quién tenemos realmente al lado. Personas que oran con nosotros, que alaban, que nos apoyan en público, pero que en lo profundo no están caminando con el mismo corazón ni con la misma intención. Y eso puede generarte confusión, culpa e incluso miedo a juzgar mal. Pero no te preocupes. Jesús sabía perfectamente que viviríamos esta clase de situaciones. Por eso nos dejó una parábola que es una brújula espiritual para estos tiempos. En Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, el Maestro nos habla de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todo iba bien, pero mientras todos dormían, un enemigo vino y sembró joyo entre el trigo. Y cuando los brotes comenzaron a crecer, los siervos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. El joyo era muy parecido al trigo, pero no era trigo. Y los siervos preguntaron si podían arrancarlo de inmediato. Pero el dueño del campo respondió: No sea que al arrancar el joyo, arranquéis también con él el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. ¿Y qué quiere decirnos Jesús con esto? Que no todo el que parece trigo lo es, que no todo abrazo es sincero, que no toda amistad es bendición, y que hay personas sembradas en tu vida no por Dios, sino por el enemigo, personas que parecen buenas, pero que espiritualmente son veneno camuflado. Sin embargo, lo más fuerte de esta enseñanza es esto: no actúes con prisa, no juzgues antes de tiempo, no arranques antes de discernir, porque si lo haces, podrías causar más daño que bien, podrías herir a inocentes, crear divisiones innecesarias o alimentar tu propia amargura. Jesús nos dice que el tiempo revela, porque llega un momento en que el trigo da fruto, pero el joyo no, y ahí ya no hay forma de confundirlos. Las bendiciones de Dios empiezan a manifestarse en tu vida. Y es entonces cuando comienzas a ver quién se alegra de verdad y quién desaparece,
¿Quién te celebra con sinceridad? ¿Y quién te observa en silencio con incomodidad? ¿Quién se mantiene contigo en la lucha y quién solo estaba mientras te necesitaba? Y tú te das cuenta de algo que antes te costaba aceptar. No todo el que estuvo a tu lado fue enviado por Dios, pero tampoco todo el que se fue fue un enemigo. Algunos eran joyo, otros eran pruebas, otros eran espejos, y todos ellos sirvieron de una u otra forma para que tú crecieras y maduraras en la fe. Esta parábola también nos enseña a no actuar con venganza ni con amargura. Jesús no nos llamó a arrancar a nadie por la fuerza, sino a esperar la cosecha con oración, discernimiento y vigilancia. Si hoy estás conviviendo con personas que te confunden, que te agotan emocionalmente, que parecen sinceras, pero no terminas de confiar, no tengas miedo. Ora, observa, confía en que el Espíritu Santo te dará claridad, porque llegará el momento, y no tardará, en que Dios hará la separación. El trigo será guardado, el joyo será quemado, y tú serás reposicionado, no por tus propias manos, sino por la justicia del cielo. En el siguiente bloque veremos cómo un espíritu maligno se ocultó detrás de los elogios de una mujer aparentemente devota, y cómo el discernimiento de Pablo fue clave para liberar a toda una ciudad de la confusión espiritual. 7. La adivinadora. Cuando el halago es un arma de envidia espiritual, ¿sabías que no todos los elogios vienen de un corazón limpio? Que algunas palabras dulces, que suenan espirituales, que incluso parecen proféticas, pueden ser en realidad flechas disfrazadas, enviadas para infiltrarse, manipular y contaminar. El enemigo no siempre ataca desde fuera. A veces se infiltra desde dentro, usando el lenguaje del reino para ganar confianza, autoridad y acceso. Y si tú no tienes discernimiento, puedes bajar la guardia, justo cuando deberías levantar un muro de oración. Esto fue exactamente lo que ocurrió en Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Pablo y Silas estaban en misión, predicaban, oraban, liberaban vidas, y de repente aparece una joven que empieza a seguirles por las calles de Filipos gritando, a voz en cuello: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. A primera vista, eso parece una declaración maravillosa, ¿verdad? Ella no mentía, no decía nada incorrecto. Estaba afirmando una verdad espiritual. Estaba exaltando el ministerio de Pablo y Silas. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, discernió que algo no estaba bien. Esa mujer no hablaba movida por reverencia. Había un espíritu en ella, uno que imitaba la verdad, pero con el objetivo de confundir, distraer y manipular. El texto dice que ella tenía espíritu de adivinación y que sus amos ganaban mucho dinero con ella. Y eso es exactamente lo que sucede cuando la espiritualidad falsa se mezcla con el interés personal. Cuando las palabras correctas no vienen de una relación con Dios, sino de un deseo de control, de influencia, de provecho. Pablo, con autoridad espiritual, no se dejó engañar por los halagos, no respondió con otro elogio, no agradeció la supuesta profecía, la miró de frente y reprendió el espíritu en el nombre de Jesús, y al instante fue liberada. Y entonces la verdad salió a la luz. Sus amos, al ver que habían perdido el control sobre ella, se enfurecieron, porque lo que parecía devoción era manipulación. Y lo que parecía adoración era una estrategia del enemigo para ganarse legitimidad y contaminar el ambiente espiritual. Esto pasa también hoy. Personas que te rodean con palabras dulces, que te halagan sin parar, que usan lenguaje cristiano, que hablan como si caminaran en fe, pero que en realidad están dominadas por la envidia, por el deseo de influencia
o por heridas espirituales no sanadas. Y si tú no estás atento, puedes abrir puertas, puedes entregar acceso, puedes compartir lo sagrado con quien no lo honra. Y eso tiene consecuencias. Por eso este bloque es tan importante. Porque el halago constante no siempre es un regalo, a veces es un anzuelo, un disfraz cuidadosamente tejido para mantenerte controlado, desenfocado o atado a una relación que no viene de Dios. Pero si tú pides discernimiento, si tú mantienes tu espíritu conectado, si tú dejas que el Espíritu Santo te muestre lo que no se ve a simple vista, vas a saber cuándo una palabra viene del cielo y cuándo viene del infierno disfrazado de luz. Y así como Pablo, no necesitarás gritar ni pelear, solo tendrás que hablar con autoridad. Y cuando lo hagas, las máscaras caerán y el ambiente espiritual será purificado. En el próximo bloque nos adentraremos en una historia profundamente emocional. La amistad entre David y Jonatán, una relación verdadera que tuvo que romperse no por falta de amor, sino por el entorno tóxico que ya no permitía que la alianza siguiera. 8. David y Jonatán. Cuando incluso la amistad verdadera necesita separarse por causa del entorno envenenado. Hay amistades que no se rompen por traición, por mentiras o por egoísmo. Hay relaciones que no se cortan porque uno dejó de amar al otro, sino porque el entorno se volvió tóxico, porque los celos, los rumores y las influencias externas hicieron imposible seguir caminando juntos. Y cuando eso sucede, el dolor es profundo, pero también es necesario. La historia de David y Jonatán, narrada en 1 Samuel capítulo 20, es un ejemplo perfecto de lo que significa una amistad espiritual verdadera. Jonatán era el hijo del rey Saúl. El trono le pertenecía por derecho natural, pero Jonatán reconoció que la unción de Dios estaba sobre David, y en lugar de competir, se unió a él con amor fraterno. Sellaron una alianza espiritual. Se apoyaron mutuamente, y Jonatán incluso renunció a su posición real, sabiendo que el plan de Dios era más grande que sus propios deseos. Pero a pesar de todo ese amor, de toda esa lealtad, hubo un momento en que tuvieron que separarse. No porque se hubieran fallado, sino porque el odio de Saúl, alimentado por la envidia, había contaminado todo a su alrededor. David ya no estaba seguro. Saúl intentaba matarlo, y aunque Jonatán hizo todo lo posible por protegerlo, llegó un punto en que ni siquiera su amor era suficiente para detener la destrucción que se avecinaba. Y entonces llega la despedida, una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. David y Jonatán se abrazan, lloran, y Jonatán le dice: «Vete en paz, porque hemos jurado ambos en el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya, para siempre». 1 Samuel 20, versículo 42. No fue un adiós por enemistad, fue una separación por discernimiento. David entendió que por más sincera que fuera la amistad, el ambiente ya no permitía que la relación continuara, y prefirió alejarse con vida que quedarse y morir. Y Jonatán, en un acto de amor verdadero, aceptó esa separación con honra. No se resistió, no se enojó, no culpó. Esto nos enseña una verdad espiritual inmensa. No todas las separaciones son señales de error. A veces son actos de obediencia y de protección. Y tú, que estás escuchando esta palabra, puede que estés atravesando algo parecido. Puede que te hayas tenido que alejar de alguien que amas, de una amistad pura, de un hermano en la fe, de alguien que fue un refugio espiritual. Y el dolor sigue ahí, pero escúchame. Dios te está diciendo que fue necesario, porque a veces quedarse en un ambiente envenenado, aunque haya amor, es más peligroso que partir con lágrimas. Y el hecho de que duela no significa que
haya sido un error, significa que fuiste sensible a su voz. David siguió su camino, pasó por cuevas, por desiertos, por noches oscuras, pero al final se convirtió en rey. Y Jonatán, aunque murió en batalla, quedó para siempre en la historia como el amigo más leal que alguien haya tenido. Y tú debes saber algo. Las verdaderas amistades, las que son de Dios, pueden separarse en la tierra, pero nunca se pierden en el reino. Y si Dios permitió una distancia, fue para preservar el propósito de ambos. En el próximo bloque, vamos concluir com uma convocação final ao compromisso espiritual, honrando quem ficou até o fim desta jornada e selando a palavra revelada com fé, decisão e propósito. 9. Jesús y Pedro. Cuando incluso quien te ama puede intentar alejarte del propósito, es difícil aceptar que a veces, incluso las personas que más nos aman pueden convertirse en instrumentos de distracción espiritual. Personas bien intencionadas, con palabras dulces y preocupaciones sinceras, pueden, sin querer, intentar apartarte de aquello que Dios ya ha determinado para ti. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Pedro. Jesús tuvo que enfrentarlo con firmeza para no desviarse del camino que lo llevaría a la cruz. En Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23, Jesús comienza a explicar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, ser entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro, lleno de indignación y de un celo humano, lo toma aparte y le dice: «Dios no lo quiera, Señor, eso no puede pasarte jamás». Pero la respuesta de Jesús es tajante e inesperada. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Fíjate bien, Jesús no estaba hablando con el diablo, sino con Pedro, el mismo Pedro que pocos días antes había confesado: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esto nos enseña algo tremendo. Incluso quienes te reconocen, te honran y te aman, pueden, en un momento de emoción, temor o falta de visión espiritual, intentar desviarte del camino de obediencia. La palabra de Pedro, aunque sonaba piadosa, era en realidad un desvío sutil del plan divino. Y eso es lo que hace esta enseñanza tan vital. El desvío no siempre viene como un ataque frontal. A veces viene disfrazado de preocupación, de cariño, de sobreprotección. ¿Cuántas veces has confiado en alguien que te ama profundamente y aún así esa persona terminó desanimándote a seguir el llamado de Dios? ¿Cuántas veces un amigo íntimo, una figura de autoridad o incluso un familiar te ha dicho frases como: «Eso es una locura, te vas a hacer daño, aún no es el momento»? Y esas palabras, aunque llenas de amor, sembraron en ti dudas que no venían del cielo, sino de la carne. Jesús fue firme con Pedro porque entendía que el celo sin revelación puede hacer más daño que bien. Y aquí está la clave espiritual. No todo lo que parece protección es cobertura divina. Veces es limitación emocional. Pedro quería preservar a Jesús del sufrimiento, pero sin darse cuenta casi lo aparta de la gloria que le esperaba. Por eso necesitas discernimiento espiritual, para saber cuándo la voz del amigo es realmente voz de Dios y cuándo es solo temor humano disfrazado de consejo amoroso. No puedes construir tu obediencia sobre las emociones de otros. Tu llamado, tu cruz, tu entrega son personales y no todos lo entenderán. Eso no significa que debas cortar todas tus relaciones, pero sí implica que, como Jesús, debes aprender a separar el afecto de la dirección divina. Pedro siguió siendo amado, siguió caminando con el Maestro, pero Jesús no permitió que la voz del afecto ahogara la voz del propósito. Y hay algo más profundo. Jesús llamó a Pedro Satanás, no por odio, sino para exponer la raíz espiritual de aquel pensamiento.
Esto nos revela que ciertas ideas, incluso cuando salen de bocas que nos aman, pueden venir cargadas de un engaño espiritual. El diablo sabe que no puede destruir a los escogidos con ataques frontales. Así que prueba con sugerencias suaves, disfrazadas de ternura, dichas por voces de confianza. Debes estar atento. La envidia o el temor no siempre se manifiestan con gritos. A veces son silenciosos, otras veces se presentan como una preocupación excesiva, y en otras ocasiones llegan como una sugerencia sutil, dicha por alguien que realmente te quiere, pero que en ese momento no está viendo con ojos espirituales. Este pasaje es una advertencia clara. No aceptes todo lo que viene en tono de cuidado como si fuera dirección divina. Prueba, ora, discierne. Jesús no dudó en cortar esa palabra desde la raíz, porque sabía que si la dejaba crecer, corría el riesgo de dudar frente a la cruz. ¿Y tú? ¿Qué estás alimentando en tu interior? Las voces que te rodean te están empujando hacia el centro de la voluntad de Dios, o te están entreteniendo con consejos bien intencionados, pero espiritualmente errados. Recuerda, amar también es saber decir no a las voces que quieren, protegerte de lo que Dios quiere que enfrentes. Pedro todavía sería grandemente usado por Dios, pero en ese momento necesitó ser confrontado. Y a veces, para permanecer en el centro de la voluntad divina, tú también tendrás que confrontar con amor, pero con firmeza, a quienes están, sin querer, tratando de frenar tu avance. 10. Jesús en Getsemaní. El silencio que desenmascara. Sin confrontación. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios no te da palabras para responder ni fuerzas para reaccionar. Lo único que te concede es el silencio. Y es en ese silencio donde muchas veces el enemigo se delata, las máscaras caen y las intenciones ocultas quedan al descubierto. El huerto de Getsemaní, en la víspera de la crucifixión de Jesús, es uno de los escenarios más misteriosos y reveladores de toda la Biblia. Un lugar donde el Hijo de Dios no enseña multitudes, no realiza milagros, no discute con fariseos. Solo ora, solo llora, solo se entrega. Allí, en un momento de angustia indescriptible, Jesús se retira con sus discípulos más cercanos. No está buscando fama ni reconocimiento. Está buscando compañía verdadera, presencia fiel, alguien que vele con él, que permanezca despierto en medio del dolor, que sostenga en oración lo que su cuerpo ya no puede sostener, pero que encuentra sueño, desconexión, silencio humano frente a una agonía divina. En Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41, Jesús regresa a los discípulos y les dice: ¿Ni una hora habéis podido velar conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa escena tiene una profundidad que conmueve el alma, porque a veces la traición más dolorosa no es el ataque frontal, sino la ausencia en el momento de mayor vulnerabilidad. Jesús no fue solo traicionado por Judas, fue abandonado por todos. Pedro, Jacobo y Juan, los más cercanos, se durmieron. Judas lo vendió, los demás huyeron. Y en el punto más alto de su entrega, Jesús estuvo completamente solo. Esto nos enseña una de las verdades más duras de la vida espiritual. Hay batallas que Dios quiere que enfrentes solo, no porque te haya dejado, sino porque quiere que nadie más reciba la gloria de lo que se va a generar a través de esa lucha. En Getsemaní, las verdaderas intenciones se revelan sin necesidad de confrontación. Jesús no gritó, no discutió, no alejó a nadie, solo oró,
solo sudó sangre, solo permaneció. Y es exactamente así como tú debes actuar cuando las circunstancias empiecen a desenmascarar a quienes están contigo por verdadera alianza y a quienes solo estaban por conveniencia. Tal vez tú estás atravesando ahora tu propio Getsemaní. Las amistades se han dormido, las palabras se han agotado, la traición ya se ha puesto en marcha y la soledad pesa, la angustia duele, el alma clama. Pero escucha esto, es en este momento que Dios te concede un discernimiento puro, no para defenderte, sino para permanecer, no para cortar personas, sino para cortar tu voluntad, no para hablar, sino para orar hasta que del alma brote sangre si es necesario. Porque lo que se está gestando ahí no es venganza, es victoria, y la cruz que viene después no es el final, es el inicio de una exaltación que nadie entenderá. En Getsemaní, el cielo guardó silencio. Los amigos fallaron, el enemigo se acercaba, pero Jesús permaneció. Y ese silencio fue más poderoso que cualquier grito, porque el silencio del justo es el escenario perfecto para que Dios hable con autoridad. Tú no necesitas demostrar nada más. No tienes que correr detrás de la verdad, solo quédate en el huerto, quédate con Dios. La oración te dará fuerza, el discernimiento te mostrará el camino. Y aquellos que te abandonaron, los que te traicionaron, los que fingieron dormir mientras tú agonizabas, todos serán colocados en su lugar, sin que tú tengas que mover un solo dedo. Este es el momento en que el Espíritu Santo empieza a limpiar tu camino en silencio. Vas a salir del huerto más fuerte, más ligero, más firme y con los ojos completamente abiertos. Conclusión: cuando Dios abre los ojos, nada permanece igual. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo con total sinceridad. Tú eres diferente, no llegaste por casualidad, no eres uno más. Has sido elegido por Dios para recibir una revelación que muchos ignoran, porque la mayoría escucha por encima. Muchos hacen clic por curiosidad, algunos incluso sienten algo, pero muy pocos tienen el coraje de permanecer hasta el final. Tú permaneciste, tú soportaste los enfrentamientos espirituales. Tú permitiste que el Espíritu Santo escudriñara no solo lo que te rodea, sino también lo que hay dentro de ti. Has escuchado sobre Caín, Judas, Coré, Saúl. Has aprendido de Abigail, de David, de Jesús en Getsemaní. Y ahora la pregunta que resuena en el aire es: ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque la revelación sin decisión es solo una ilusión. Y Dios no te mostró estas verdades para que te emocionaras por unos minutos. Te las mostró para transformarte. Transformar tu mirada, transformar tus vínculos, transformar tus reacciones. Te ha advertido para que protejas tu campo, disciernas tus relaciones, vigiles tus sentimientos, sepas cuándo guardar silencio y sobre todo confíes en que la justicia vendrá del cielo. ¿Te das cuenta ahora de que la envidia, la falsedad, las alianzas contaminadas, los elogios manipuladores e incluso las separaciones dolorosas forman parte de un escenario espiritual mucho más amplio? Nada fue un accidente. Ninguna amistad rota fue simplemente cosas de la vida. Dios ha estado limpiando el terreno para algo nuevo, algo que es solo para ti. Un tiempo donde solo caminarán contigo aquellos que estén en verdadera alianza con el cielo. Y ahora, frente a todo esto, quiero invitarte a dar un paso que será tu sello espiritual de que entendiste, aceptaste y estás listo para vivir esta nueva estación con los ojos abiertos. Si has llegado hasta aquí, escribe ahora en los comentarios la frase: Dios me hizo ver. Sí, escríbelo con fe, como quien declara: ya no soy el mismo, ahora veo,
ahora entiendo, ahora discierno. Esa será tu contraseña espiritual, tu bandera en el mundo invisible, tu grito de liberación contra toda influencia que estaba bloqueando tu vida emocional, espiritual e incluso física. Y si sentiste que este mensaje te ha hablado directamente, compártelo. Quizás alguien muy cercano a ti está viviendo un lazo contaminado, una relación silenciosamente destructiva, una amistad que parece sana, pero le está robando la energía y la fe. Tú puedes ser la respuesta a su oración. No subestimes el poder de un solo clic, porque a veces lo único que un alma necesita para despertar es que alguien tenga el valor de mostrarle la verdad. Escucha esto. Suscribirse a este canal no es solo un gesto de apoyo. Es un compromiso con la verdad. Es como declarar: elijo seguir creciendo, elijo no vivir engañado, elijo estar donde el Espíritu Santo me habla con claridad. Mucha gente pasa la vida entera en lugares donde nadie los confronta, donde nadie los alimenta de verdad. Y cuando Dios coloca un contenido como este delante de ellos, el enemigo susurra: es solo otro vídeo. Pero tú sabes que no lo es. Es Dios diciéndote: estoy abriendo tus ojos. Por eso, si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No lo dejes para después. No postergues lo que el cielo te está llamando a hacer hoy. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias. De todo corazón, tú eres parte de lo que Dios está construyendo aquí. Tú eres prueba viva de que su palabra todavía encuentra corazones sedientos. Y antes de terminar, guarda esta metáfora en tu alma. La vida es como un campo. Cada día se siembran semillas sobre ti, palabras, consejos, relaciones, afectos. Pero no todo lo que crece debe permanecer. Solo florece lo que tiene raíz en Dios. Y hoy tú has recibido semillas de verdad, de discernimiento, de liberación. Protégelas, cuídalas, riega tu fe. No dejes que el joyo, disfrazado de amistad o espiritualidad, ahogue lo que el Señor ha comenzado aquí. Y ahora, cuando esta palabra finalice, no cierres el vídeo de inmediato. Permanece en silencio. Deja que la música que empieza a sonar sea como un óleo sobre tu cabeza. Tómate ese instante para alabar, para agradecer, para respirar hondo. Permite que el Espíritu Santo termine lo que comenzó. Y no interrumpas la conexión antes de tiempo. Quédate hasta el final, porque Dios aún está aquí.